La ceremonia transcurrió según protocolos antiguos: saludos formales, intercambio de credenciales, presentación de los documentos del tratado meticulosamente elaborados durante meses de negociación, discursos sobre la paz y la cooperación que eran a la vez sinceros y cuidadosamente calculados para no ofender a nadie. Entonces el canciller Pavos se desvió del guión. Antes de proceder a la firma, dijo, con una voz que resonó en la sala con una proyección ensayada: me gustaría abordar un asunto que no ha formado parte de las negociaciones formales, pero que ha captado la atención de los observadores de ambos lados de este conflicto. Miró directamente a Vaughan. Capitán Vaughan Kessler, ¿podría dar un paso al frente, por favor? Vaughan vaciló, claramente sin esperar que lo llamaran. Se dirigió desde la galería de observadores al piso principal. Se movió con cautela, consciente de que cada paso estaba siendo grabado y transmitido. Al llegar a la posición designada, se puso firme. Sus viejas costumbres militares volvieron a imponerse. Desertaste del servicio militar humano, continuó el canciller Pavas. Esto consta en los registros. Robaste una nave militar. Cruzaste territorio hostil. Desapareciste durante más de 6 meses. Desde cualquier punto de vista razonable, deberías enfrentar un consejo de guerra y prisión. Vaughan no dijo nada, con expresión neutra. Sin embargo, el canciller prosiguió: también hemos averiguado lo que hiciste durante esos 6 meses. Usted salvó la vida de un niño que habría muerto sin su intervención. Lo arriesgaste todo para devolverla sana y salva a su familia. Demostraste un nivel de compasión y compromiso que superó cualquier expectativa razonable de deber u honor. Hizo una pausa. El gobierno de la coalición humana ha revisado su caso. Hemos decidido que, si bien sus métodos violaron la ley militar, sus intenciones y acciones reflejan los más altos ideales de lo que esperamos que la humanidad pueda llegar a ser. El ministro de Hacienda presentó un documento y lo mostró a los testigos allí reunidos. Esto supone un indulto total por todos los cargos relacionados con su deserción. Por la presente se le restituye su rango militar, si bien es libre de rechazarlo si prefiere la condición de civil. Además, se le designa como enlace oficial entre la coalición humana y el Imperio Draconus, con la responsabilidad específica de las iniciativas de cooperación humanitaria. Extendió el documento hacia Vaughan. No podemos deshacer las pérdidas que ha sufrido, capitán. No podemos devolverle a su hija. Pero podemos honrar su memoria aprendiendo de tu ejemplo, eligiendo la compasión en lugar de la venganza, recordando que nuestros enemigos también son personas con familias e hijos que merecen algo mejor que la guerra. Vaughan tomó el documento con manos temblorosas. Por un instante, su compostura, cuidadosamente mantenida, flaqueó. Entonces se recompuso, asintió una vez y dijo sencillamente: gracias, canciller. Serviré en el puesto que sea más útil. Saraton observó este intercambio con emociones encontradas. Orgullo de que su instinto de confiar en Vaughan hubiera sido validado públicamente, alivio de que él no enfrentara castigo por las acciones realizadas para salvar a su hija, y algo más, algo que podría haber sido esperanza al darse cuenta de que tal vez la sanación entre sus especies era realmente posible. La ceremonia continuó. Se firmaron tratados. Se tomaron fotografías formales. Las delegaciones intercambiaron regalos que habían sido elegidos por comités para que fueran significativos sin resultar controvertidos. Durante todo ese tiempo, Caida permaneció al lado de su madre, desempeñando su papel a la perfección. Pero cuando concluyeron los actos formales y los invitados se trasladaron a la zona de recepción, Caida buscó inmediatamente a Vaughan. Lo encontró de pie cerca de una de las paredes transparentes, mirando fijamente la nebulosa con una expresión que sugería que estaba tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Ahora eres un enlace, dijo Caida en lenguaje coloquial. Eso suena importante. Parece que son muchas reuniones, respondió Vaughan, mirándola con una leve sonrisa. Soy pésima en las reuniones. Me distraigo y empiezo a pensar en otras cosas. Entonces necesitarás a alguien que te ayude a mantener la concentración.
Kaida dijo con seriedad. Soy voluntario. Parte de mi formación como heredero incluye el aprendizaje sobre relaciones diplomáticas. Ayudarte me ayudará a aprender. ¿Esa es la razón por la que quieres ayudar? Vaughan preguntó amablemente. ¿O existe otra razón? Kaida guardó silencio un momento, luego habló con una sinceridad arrebatadora. No quiero que desaparezcas. Todas las personas que me importan siguen desapareciendo. Mi padre murió antes de que yo naciera. Mis tutores murieron en la guerra. Mis amigos fueron dispersados a diferentes mundos para ponerse a salvo. Eres la única persona, además de mi madre, que no se ha ido. Ella alzó la vista hacia él, con sus ojos ámbar brillantes por las lágrimas que no había derramado. Prométeme que no te irás. Por favor. Vaughan se arrodilló para ponerse a su altura. Kaida, no puedo prometerte que nada nos separará jamás. El universo es complicado y a veces las circunstancias cambian de maneras que no podemos controlar. Pero puedo prometer que no me iré por voluntad propia. No te abandonaré porque haya surgido algo mejor o porque se haya vuelto inconveniente seguir cuidándote. Me quedaré aquí todo el tiempo que quieras. Incluso cuando sea mayor y no necesite que nadie me ayude con los ejercicios de alas, preguntó Kaida. Incluso entonces, Vaughan confirmó, siempre tendrás a alguien con quien hablar que recuerde lo que sobreviviste. ¿Quién sabe lo que significa perderlo todo y encontrar una razón para seguir adelante de todos modos? Eso no deja de ser valioso solo porque crezcas. Kaida lo abrazó, sus pequeños brazos rodeando su cuello, sus alas extendiéndose ligeramente en un gesto instintivo de afecto. Vaughan le devolvió el abrazo, teniendo mucho cuidado con sus heridas que aún estaban sanando. Al otro lado del salón de recepción, Serateyan observó esta interacción mientras, simultáneamente, mantenía una conversación diplomática con el canciller Pavos. Logró mantener respuestas adecuadas a sus comentarios sobre las iniciativas de cooperación agrícola. Si bien la mayor parte de su atención se centraba en el estado emocional de su hija, ella confía en él, observó la rectora, siguiendo la mirada de Saraton. Eso es admirable dado lo que ha pasado. Los niños que sobreviven a un trauma a menudo tienen dificultades para confiar en alguien. Él se ganó esa confianza con su constancia. Saratian respondió, prometió protegerla, y lo hizo. Prometió traerla a casa, y lo hizo. Los niños entienden ese tipo de fiabilidad mejor que los adultos. A veces complicamos las cosas con consideraciones políticas y pensamiento estratégico. Los niños simplemente observan si alguien cumple lo que promete. ¿Confías en él?, preguntó el canciller sin rodeos. Saraton reflexionó sobre la pregunta con atención. Confío en que se preocupa sinceramente por mi hija. Confío en que sus intenciones son sinceras. Si eso se extiende a confiar en su criterio en todos los asuntos, está por verse. Sigue siendo humano, lo que significa que su perspectiva es fundamentalmente diferente a la mía. Pero diferente no es lo mismo que no ser de fiar. Una respuesta diplomática, observó el canciller con cierta sorna. Soy la emperatriz, respondió Saratian. Se esperan respuestas diplomáticas. Pero si quieres una honesta, aquí la tienes. Vaughan Kessler me devolvió a mi hija cuando podría haberla usado como moneda de cambio. Podría haber exigido rescate, concesiones territoriales, asilo político o cualquier otra cosa que le hubiera beneficiado personalmente. En cambio, no pidió nada más que la garantía de que estaría a salvo. Ese tipo de altruismo es admirable. Rara vez, en mi experiencia, no sé cómo reaccionar. Así que sí, canciller, confío en él. Y eso me aterra. El canciller sonrió. Entonces, quizá estemos aprendiendo, porque la confianza es aterradora. Pero también es necesaria si queremos algo mejor que la guerra que acabamos de terminar. La recepción continuó durante 2 horas más, tiempo suficiente para cumplir con las obligaciones formales y establecer contactos diplomáticos menores. Finalmente, los delegados reunidos comenzaron a marcharse, regresando a sus naves o aposentos asignados.
Sir Ateon se preparó para partir también, reuniendo a su séquito para el transporte de regreso a Draconis Prime. Caida caminaba junto a su madre, manteniendo la postura formal, pero moviéndose con evidente fatiga. El día había sido largo y agotador emocionalmente. Al llegar a la nave de transporte, Caida dudó en la rampa de embarque. ¿Puede Vaughan venir con nosotros?, preguntó. En lugar de tomar un transporte aparte, Sirion miró a Vaughan, quien había sido asignado a la lanzadera diplomática humana para el viaje de regreso. Él la miró con una expresión neutral que sugería que respetaría cualquier decisión que ella tomara. Capitán, Kessler es bienvenido si lo desea, dijo Saraton formalmente. Luego, en un tono dirigido solo a Caida, añadió, y si te hace sentir más segura tenerlo cerca. El alivio inundó el rostro de Caida. Sí, madre. Gracias. El transporte de regreso a Draconis Prime era una nave más pequeña que la utilizada para el viaje de ida. Diseñada para la velocidad más que para la ceremonia, la cabina de pasajeros estaba configurada con asientos cómodos para 8 pasajeros, controles ambientales que podían acomodar a múltiples especies y ventanas que ofrecían excelentes vistas del espacio circundante. Caida se durmió casi inmediatamente después del despegue. Su pequeño cuerpo finalmente se rindió al cansancio. Se apoyó en el costado de Vaughan, y su respiración se volvió rítmica y constante, propia de un sueño profundo. Vaughan ajustó su posición con cuidado para sostenerla sin interrumpir su descanso. Saraton observaba la escena con la misma compleja mezcla de emociones que había estado experimentando desde el regreso de su hija. Gratitud de que alguien más pudiera brindarle consuelo cuando ella no podía. Celos porque su hija parecía sentirse más cómoda con un humano que con su propia madre. Aceptación de que la sanación, tomarse su tiempo y no se la podía forzar según sus preferencias. Se siente segura contigo, dijo Saraton en voz baja, sin querer despertar a Caida. Te lo agradezco. Pero también me pregunto qué dice de mí que mi propia hija necesite la presencia de otra persona para sentirse segura. Vaughan guardó silencio un momento, sopesando claramente sus palabras. Cuando habló, su voz era suave pero sincera. Con respeto, Imperatrix, Caida sabe que destruirías mundos para protegerla. Sabe que eres poderosa, devota y que estás dispuesta a remodelar el universo si fuera necesario para mantenerla a salvo. Eso es abrumador para una niña. Es difícil relajarse cuando estás cerca de alguien cuyo amor es tan intenso que se siente como la gravedad. Ajustó ligeramente la posición de Caida, asegurándose de que su ala no estuviera comprimida de forma incómoda. Solo soy Vaughan. No puedo destruir mundos. No puedo remodelar nada. Soy alguien que la ayudó cuando estaba herida y que todavía la ayuda ahora de maneras más sutiles. Eso no es una amenaza. Eso es simplemente estabilidad. Y la estabilidad es lo que necesita ahora mismo. Sironian asimiló esta observación. ¿Estás sugiriendo que yo? Debería ser menos intensa en mi devoción. Sugiero que tal vez necesite verte vulnerable a veces. Vaughan respondió que debes saber que no eres solo el emperador, siempre fuerte, siempre en control, sino que también luchas, fracasas y sientes miedo. Los niños no se identifican con la perfección. Se identifican con las personas que les recuerdan que ser imperfecto es aceptable. Eso requeriría admitir la debilidad públicamente. Saratian dijo que las casas nobles lo interpretarían como una oportunidad. Los enemigos lo explotarían. Tal vez Vaughan lo reconoció. O tal vez lo verían como fortaleza. Fortaleza real, no una demostración de fuerza. No sé lo suficiente sobre política draconiana para aconsejarte estratégicamente, pero sé de ser padre, y a veces lo más fuerte que puedes hacer es dejar que tu hijo te vea llorar. La nave continuó su viaje a través del vacío, llevándolos a todos de regreso a Draconis Prime, de regreso al futuro que construirían juntos, humanos y draconianos, padre, figura paterna y madre, todos orbitando alrededor de un niño dormido que había sobrevivido a lo peor que el universo podía ofrecer y aún así eligió confiar. 6 meses después de la ratificación del tratado,
Se habían producido cambios significativos. Se arraigaron en el Imperio Draconus. Algunas fueron implementaciones políticas formales derivadas de acuerdos diplomáticos. Se abrieron nuevas rutas comerciales. Las instalaciones militares cercanas al territorio humano se redujeron y se convirtieron en centros de investigación civiles. Programas de intercambio cultural llevaron a estudiantes humanos a los draconianos y a jóvenes draconianos a universidades humanas. Pero los cambios más significativos fueron menores, más personales y giraron en torno a la aguja eterna. La recuperación física de Qaida había progresado hasta el punto en que el Dr. Alain declaró que la función de sus alas se había restaurado al 87% de su capacidad, lo cual se consideró aceptable dada la gravedad del daño original. Podía volar de nuevo, aunque no con la gracia sin esfuerzo que poseía antes de la lesión. Su patrón de vuelo incluía una ligera inclinación compensatoria en el lado derecho que probablemente persistiría permanentemente. No parecía importarle, refiriéndose a ello como un recordatorio de que había sobrevivido a algo que la mayoría de la gente no sobreviviría. Su educación se reanudó con seriedad, aunque con modificaciones sugeridas por Vaughan y aprobadas a regañadientes por los tutores tradicionales. Las clases eran más cortas pero más intensivas. Los periodos de descanso eran obligatorios y se hacían cumplir. Temas que a Qaida le resultaban genuinamente interesantes. Se priorizaron temas considerados apropiados para los herederos, pero que no tenían ningún interés real para una niña de 8 años. El papel de Vaughan había evolucionado de cuidador temporal a algo más permanente, aunque difícil de definir con precisión. Oficialmente, ostentaba el título de enlace especial para la cooperación humanitaria, que sonaba impresionante, pero era deliberadamente vago en cuanto a sus responsabilidades reales. Extraoficialmente, pasaba la mayor parte del tiempo con Qaida, enseñándole cosas que jamás aparecerían en las evaluaciones formales, como identificar plantas comestibles en diferentes mundos, medicina básica de campo, los fundamentos de la navegación marítima, como detectar una mentira observando el lenguaje corporal, como contar un buen chiste en el momento justo para aliviar la tensión. Las casas nobles se habían escandalizado inicialmente. Una humana con acceso al aire, formando su educación sin supervisión formal. Impensable, inaceptable, peligroso. Pero con el paso de los meses, sus objeciones se debilitaron. Qaida prosperaba. Reía más. Hacía preguntas inteligentes durante las reuniones informativas. Demostraba habilidades para la resolución de problemas que sugerían un pensamiento creativo. Que memorizar. Interactuaba con dignatarios extranjeros con una naturalidad que emanaba de una curiosidad genuina, no de una cortesía forzada. Lo más significativo era que había dejado de tener pesadillas. O mejor dicho, aún las tenía ocasionalmente, pero ya no la paralizaban de terror. Vaughan le había enseñado técnicas para controlar el miedo, métodos que él mismo había aprendido tras la muerte de su hija. Cuando llegaban las pesadillas, Qaida sabía que podía buscarlo, y él se sentaría con ella hasta que el miedo pasara. Sin juzgarla, sin esperar nada a cambio, solo estar presente. Satón descubrió que aprendía del ejemplo de Vaughan. Empezó a pasar tiempo con Qaida sin estar estructurado por obligaciones formales. Paseos por los jardines donde simplemente hablaban de lo que les venía a la mente, comidas en privado en lugar de en el comedor de estado, veladas en las que no hacían nada más productivo que contemplar la puesta de sol sobre la capital mientras Qaida explicaba las propiedades de las distintas rocas que había recogido. Fue durante una de estas veladas sin estructura que Qaida hizo la pregunta que Satón había estado anticipando y temiendo: ¿qué le pasó a mi padre? Estaban en los aposentos de Qaida, junto a la ventana con vistas a la ciudad. Vaughan también estaba presente. Se había unido a ellos para cenar y se había quedado después porque nadie le había sugerido que se marchara. Parecía incómodo ante la pregunta, sintiendo claramente que estaba invadiendo la historia familiar. Saraton respiró hondo. Se había preparado para esta conversación, había ensayado respuestas adecuadas que equilibraran la verdad con información apropiada para la edad. Pero sentada allí,
Con su hija mirándola con esos ojos ámbar que no se le escapaba nada, el discurso preparado le parecía insuficiente. El nombre de tu padre era Corán, dijo simplemente. Era un oficial militar, tercero al mando de la flota de defensa del sistema interior. Nos conocimos durante una crisis diplomática con la Confederación Teari. Me hizo reír, algo que no mucha gente consigue. Era brillante en el análisis táctico y pésimo en las ceremonias formales. Se saltaba los eventos sociales obligatorios para trabajar en posibles escenarios de defensa, lo que volvía locos a los administradores del tribunal. Qaida se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada detalle. ¿Te amaba? Sí, dijo Saraton sin dudarlo. Y yo lo amaba, por eso insistí en que se quedara en Draconis Prime cuando su flota fue asignada al grupo de batalla avanzado al comienzo de la guerra. Él quería servir. Argumentó que su deber le exigía liderar sus barcos en combate. Lo prohibí. Le dije que su deber para con su familia era superior a sus obligaciones militares. Hizo una pausa, sintiendo como afloraba un viejo sentimiento de culpa. Él obedeció mi orden. Permaneció allí coordinando las estrategias de defensa desde la torre mientras su flota combatía al enemigo. Luego, un asesino se infiltró en la aguja utilizando credenciales falsas. Tu padre murió protegiéndome del ataque. Murió antes de que tú nacieras, antes incluso de conocerte. Así que murió porque le obligaste a quedarse, dijo Qaida lentamente, asimilando las implicaciones. Si hubiera estado con su flota, habría vivido. Tal vez, reconoció Saraton, obligándose a mantener el contacto visual. O quizás habría muerto en combate de todos modos. No podemos conocer resultados alternativos. Solo podemos saber lo que realmente sucedió. Tomé una decisión basada en el amor y el miedo, y el resultado fue que, de todos modos, lo perdí. Vaughan se aclaró la garganta suavemente. ¿Puedo decir algo? Tanto Seren como Qaida lo miraron. Dudó, visiblemente incómodo al inmiscuirse en la historia familiar, pero continuó de todos modos. Tu madre tomó una decisión que creía que mantendría a salvo a alguien a quien amaba. No salió como ella esperaba. Eso no la convierte en la elección incorrecta. Esto la convierte en una decisión que no tuvo en cuenta circunstancias fortuitas ajenas a su control. Si le hubiera permitido ir a la guerra y él hubiera muerto allí, pasaría el resto de su vida preguntándose si ordenarle que se quedara le habría salvado la vida. No existe ninguna versión de esta historia en la que ella no sienta remordimiento. Miró a Saration. Los padres toman decisiones imposibles todos los días. Intentamos proteger a nuestros hijos, sabiendo que el universo es fundamentalmente inseguro. Intentamos prepararlos para las dificultades, aunque esperamos que nunca las experimenten. Tomamos decisiones basándonos en información limitada y luego vivimos con las consecuencias para siempre. Su voz se suavizó. Tu madre tomó la mejor decisión que pudo con la información que tenía. El hecho de que no haya evitado la tragedia no significa que haya fracasado. Significa que es humana o que conoces a Drachis. ¿Entiendes lo que quiero decir? Qaida permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego cruzó la habitación y se sentó en el regazo de Saraton, acomodándose allí a pesar de ser posiblemente demasiado mayor para tales gestos. Sirion rodeó con sus brazos a su hija, plegando sus alas para crear un capullo protector. Siento no haberlo salvado, susurró Sateon. Lamento que nunca llegaras a conocerlo. Lamento que mis decisiones, mi posición, mi existencia como emperatriz significaran que perdieras a tu padre antes incluso de conocerlo. No es tu culpa, dijo Qaida con firmeza. La gente mala hizo cosas malas. Tú no los obligaste a hacerlas. Solo intentaste proteger a la gente. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a su madre. Vaughan tiene razón. Hiciste lo mejor que pudiste. Es lo único que se puede hacer. Se quedaron en silencio mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en la capital, creando patrones de iluminación que parecían estrellas. Finalmente, Qaida habló de nuevo, pensativa.
Creo que a papá le habría caído bien Vaughan. Ambos creen en proteger a la gente incluso cuando es difícil. Ambos toman buenas decisiones incluso cuando no hay buenas opciones. Vaughan pareció sorprendido. Es un gran halago. Gracias. Es cierto. Caida respondió con sencillez. Nunca conocí a mi padre, así que tengo que imaginar cómo era basándome en lo que me cuenta mamá. Y cuando me lo imagino, pienso que sería el tipo de persona que apreciaría a alguien que me salvara, que diría, gracias por mantener con vida a su hija cuando él no pudo. Saraton sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero no intentó ocultarlas. Vaughan había dicho que necesitaba dejar que Caida la viera vulnerable. Quizás este fue uno de esos momentos. Tu padre te habría amado sin razón, dijo Saratheon con voz temblorosa. Habría estado tan orgulloso de tu fortaleza, de tu valentía, de cómo sobreviviste a algo que debería haberte matado y saliste de ello aún capaz de confiar, amar y tener esperanza. Aprendí eso de ti, dijo Caida, y de Vaughan. Entre ustedes dos, tengo buenos ejemplos de cómo ser fuerte de diferentes maneras. Más tarde esa noche, después de que Caida finalmente se durmiera y Saratheon acompañara a Vaughan a sus aposentos, ella lo detuvo antes de que entrara. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué específicamente?, preguntó Vaughan. Siento que me han agradecido muchas cosas en los últimos meses. Es difícil recordarlas todas. Por enseñarle a mi hija que tener sentimientos es aceptable, respondió Saratheon. Por mostrarle que la fortaleza incluye la vulnerabilidad. Por ser honesta sobre la pérdida en lugar de fingir que el tiempo cura todas las heridas y otras frases hechas inútiles. Hizo una pausa. Por enseñarme lo mismo. He gobernado durante 2 siglos. He olvidado cómo ser simplemente una persona. Me lo has recordado. Vaughan pareció incómodo con los elogios. Solo hice lo que me pareció correcto. No estoy seguro de que merezca reconocimiento. Precisamente por eso sí lo merece, dijo Saraton. Porque ayudaste sin buscar ventaja. Porque hiciste lo que te pareció correcto incluso cuando la opción estratégica podría haber sido otra. Porque elegiste la compasión en lugar del cálculo, se irguió, adoptando un tono más formal. Quiero que tu puesto aquí sea permanente, no como enlace temporal, sino como tutor vinculado al heredero, reconocido formalmente, documentado legalmente con todos los derechos y protecciones que ello conlleva. La emperatriz, es decir, Vaughan dejó de procesar la información. Es una declaración política importante. Las casas nobles se opondrán. Las autoridades humanas podrían interpretarlo como un abuso de poder. Me estarías otorgando una autoridad que tradicionalmente pertenece a los miembros de la familia. Sí, asintió Saratheon simplemente. Todo eso es cierto. No me importa. Caida te necesita. Yo te necesito, aunque todavía estoy aprendiendo a admitirlo. Y, francamente, el imperio te necesita. Alguien que pueda decir la verdad sin cálculos. Alguien que ve personas, no activos políticos. Alguien que recuerda que toda la estrategia, la planificación y el cuidadoso posicionamiento se tratan, en última instancia, de mejorar la vida de los niños que solo quieren coleccionar piedras y aprender sobre el universo. Sacó un documento de sus ropas. Esta es la declaración formal. Ya la he firmado. Si está de acuerdo, firme también y será vinculante. Si se niega, continuaremos como hasta ahora y encontraré otras maneras de asegurar su puesto. Vaughan tomó el documento y lo leyó con atención. Su expresión reflejó diversas emociones: sorpresa, preocupación, algo que podría haber sido dolor por la hija que había perdido y a la que no podía proteger de esta manera. Finalmente, aceptación. Firmó al final con una caligrafía cuidada. Acepto. No porque quiera autoridad, no porque me importen los títulos o el reconocimiento. Acepto porque Caida merece toda la protección posible. Y si mi estatus formal se la proporciona, entonces es mi responsabilidad aceptarla. Saraton le devolvió el documento, notando el leve temblor en la mano de Vaughan.
Bienvenido a la familia, Guardián Kessler. Que nunca se arrepienta de esta decisión. Yo ya me arrepiento. Muchas cosas, respondió Vaughan, repitiendo las palabras que había pronunciado meses atrás. Pero este no será uno de ellos. 10 años después de la ratificación del tratado, el universo había cambiado de maneras tanto obvias como sutiles. La paz formal entre el Imperio Draconis y la coalición humana se había mantenido, evolucionando de un alto el fuego provisional a una cooperación genuina. El comercio floreció. Las iniciativas conjuntas de investigación produjeron avances tecnológicos que ninguna de las dos especies podría haber logrado de forma independiente. Los programas de intercambio cultural habían creado una generación de jóvenes que veían la cooperación entre especies como algo normal en lugar de excepcional. Kaida se había convertido en una joven de 18 años. Era casi tan alta como su madre, con las alas completamente desarrolladas y poderosas. Las cicatrices de su lesión infantil seguían visibles, pero se habían desvanecido hasta convertirse en líneas plateadas que lucía sin complejos. Había completado estudios avanzados en diplomacia, estrategia militar y xenobiología. Podía hablar 6 idiomas con fluidez y entender 8 más. Había visitado 32 mundos y mediado en 4 disputas que de otro modo podrían haber escalado a la violencia. Desde cualquier punto de vista objetivo, estaba preparada para asumir una mayor responsabilidad dentro del imperio. Las casas nobles habían comenzado a insinuar sutilmente que tal vez era hora de que la emperatriz nombrara un sucesor formal e iniciara la transición del poder. Sateon había ignorado estas sugerencias, no por reticencia a compartir la autoridad, sino porque sabía que aún no era el momento adecuado. Vaughan había envejecido de forma más notable que los dragones que lo rodeaban. Los humanos tenían una esperanza de vida más corta y sus cuerpos se desgastaban más rápidamente. Su cabello se había vuelto completamente gris. Las líneas marcaban su rostro con mayor profundidad. Sus movimientos aún eran capaces, pero más lentos que hacía una década. Sin embargo, sus ojos permanecieron penetrantes, su mente clara y su compromiso con Kaida inquebrantable. Él seguía ejerciendo como su tutor, aunque ese papel había evolucionado a medida que Kaida maduraba. Ya no necesitaba sentarse junto a su cama cuando llegaban las pesadillas. Ya no necesitaba convencerla para que completara la fisioterapia. En cambio, desempeñó el papel de asesor, consejero y amigo. Alguien que pudiera decirle cuando sus estrategias eran acertadas y cuando repetía errores de precedentes históricos, alguien que pudiera hacerla reír cuando las obligaciones formales amenazaban con abrumar su alegría. En el 10º aniversario de la ratificación del tratado, se planeó una ceremonia en la misma estación donde se firmaron los documentos originales. Representantes de territorios humanos y draconianos se reunirían para celebrar una década de paz y reafirmar su compromiso con la cooperación continua. Se trataba en gran medida de un acto ceremonial, una actuación para las cámaras y el registro histórico, más que un debate político sustantivo, hasta que 3 días antes de la ceremonia prevista se activaron los canales de comunicación de emergencia en todas las instalaciones militares de ambos territorios. El enjambre Kelvanik había traspasado la zona exterior de cuarentena. Los Kelvanik eran una especie que existía en los confines del espacio conocido. Formas de vida basadas en silicio que consumían recursos minerales a una escala que desafiaba la comprensión. No negociaron. No se comunicaban en ningún otro idioma que no fuera la simple matemática del consumo. Cuando entraron en un sistema, despojaron a cada cuerpo rocoso de sus materiales útiles, dejando solo cáscaras vacías de materia agotada. Sus naves se contaban por millones, cada una de ellas un organismo vivo capaz de sobrevivir en el vacío absoluto y reproducirse por fisión cuando los recursos eran abundantes. Durante 200 años, tanto las fuerzas humanas como las draconianas habían mantenido una zona de cuarentena, destruyendo cualquier nave kelviniana que intentara traspasar ese límite. Era una de las pocas zonas donde ambas especies habían cooperado incluso durante el punto álgido de su propio conflicto. El enjambre representaba una amenaza existencial que hacía que las diferencias políticas parecieran triviales. Ahora,
De alguna manera, se había producido una brecha. Los informes preliminares sugieren que al menos 40.000 embarcaciones Kelvinic han penetrado el perímetro de cuarentena. Se dirigían directamente hacia sistemas habitados, centros de población con miles de millones de civiles que no podían evacuar con la suficiente rapidez para escapar. El Consejo de Emergencia se reunió a bordo de la Aguja Eterna pocas horas después de los primeros informes. Comandantes militares, administradores civiles, analistas de inteligencia, todos reunidos para evaluar la amenaza y formular una respuesta. Saratión presidió la reunión con la intensa concentración que 2 siglos de gobierno habían perfeccionado. ¿Cuántos barcos podemos movilizar en 48 horas? Ella le preguntó al comandante Breen. 17 grupos de batalla si retiramos a todos los equipos defensivos, respondió Breen inmediatamente. 23 si incluimos los buques civiles que pueden ser reacondicionados con sistemas de armas, pero el Imperatrix incluso en plena movilización. No contamos con el número suficiente de efectivos para enfrentarnos directamente a un enjambre de este tamaño. ¿Y qué hay de las fuerzas humanas? Caida preguntó desde su posición en la mesa de estrategia. Durante los últimos 3 años había participado en sesiones informativas militares, aprendiendo la aplicación práctica de la teoría estratégica. El canciller Pavos tiene acceso a aproximadamente 30 grupos de batalla. Las operaciones combinadas nos darían mejores probabilidades, suponiendo que los humanos acepten una cooperación plena, intervino uno de los representantes de la Casa Noble. Somos aliados, sí, pero pedirles que comprometan toda su flota para proteger el territorio draenista es una presunción. Vaughan, que había estado de pie en silencio cerca del fondo de la cámara, habló. El enjambre no distingue entre territorio draconiano y territorio humano. Consume indiscriminadamente. El canciller Pavos lo sabe. Él desplegará fuerzas porque proteger tus sistemas es proteger los suyos. Las matemáticas son sencillas. El noble representante pareció a punto de objetar la corrección de un humano, pero recapacitó al notar la expresión de Saratión. Póngase en contacto con el rector, ordenó Saratión. Proponemos una operación conjunta con una estructura de mando unificada. No tenemos tiempo para sutilezas diplomáticas. O trabajamos juntos o nos enfrentamos a la extinción por separado. La comunicación con el ministro de Hacienda, Pavos, fue breve y concisa. Sí, la coalición humana desplegaría fuerzas. Sí, comprendieron la magnitud de la amenaza. Sí, coincidieron en que era necesario un mando unificado. La única incógnita era quién comandaría la flota combinada. Propongo al comandante Breen, dijo Saratión. Posee más de 2 siglos de experiencia en combate y un conocimiento profundo de las tácticas Kelvanic. Con todo respeto, Imperatrix, respondió el canciller a través del canal seguro. Mis asesores militares no aceptarán un comandante draconiano sin la correspondiente representación humana en la estructura de mando. Proponen un mando conjunto. El comandante Breen formó equipo con el almirante Castellan de nuestras fuerzas. El mando conjunto ralentiza la toma de decisiones. Breen se opuso. En la batalla contra el enjambre, cada segundo de retraso se traduce en bajas adicionales. Caida se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla táctica que mostraba los movimientos proyectados del enjambre. ¿Y si dividimos las operaciones en 2 frentes? El comandante Breen lidera fuerzas draconianas centradas en posiciones defensivas y la evacuación de civiles. El almirante Castellan lidera fuerzas humanas centradas en ataques ofensivos contra concentraciones de enjambres. Estrategia unificada pero ejecución táctica independiente. La cámara quedó en silencio mientras los estrategas deliberaban sobre la propuesta. Fue ingenioso. Mantuvo el orgullo en ambas partes al tiempo que reconocía las limitaciones prácticas. Permitió que cada comandante utilizara fuerzas con las que estaba familiarizado mientras trabajaba para alcanzar objetivos comunes. El heredero presenta un argumento estratégico válido. El canciller Pavos admitió, el almirante Castellan está de acuerdo con la estructura.
Podemos tener fuerzas en posición en 40 horas. Luego procedemos, declaró Saratian. Todas las unidades militares, movilización inmediata. Comienza la evacuación civil en los sistemas objetivo. Y que alguien avise a las estaciones de investigación si poseen armas experimentales que puedan ser efectivas contra formas de vida basadas en silicio. Este sería un momento excelente para desplegarlas. Las 48 horas siguientes fueron un caos organizado. Poblaciones enteras se apresuraron a evacuar los sistemas de baja prioridad. Naves militares se posicionaron defensivamente a lo largo de las trayectorias de aproximación proyectadas del enjambre. Los científicos sacaron a la luz sus conceptos de armas más especulativos, sacándolos del desarrollo teórico, e intentaron hacerlos funcionales con pruebas mínimas. Qaida trabajó con los coordinadores de evacuación, utilizando su formación diplomática para negociar con los administradores locales, reacios a abandonar territorios que habían gobernado durante generaciones. Vaughan permaneció a su lado, brindándole apoyo y, ocasionalmente, una persuasión más directa cuando la diplomacia resultaba insuficiente. No puedes salvar a todos, dijo durante un breve descanso mientras Qaida revisaba las proyecciones de bajas. Sé que quieres. Sé que lo intentarás, pero algunas personas se negarán a evacuar. Algunos barcos no llegarán a salvo a tiempo. Debes aceptarlo ahora para que no te destruya más adelante. ¿Cómo puedo aceptar eso?, Qaida preguntó, con la voz quebrada por el agotamiento. ¿Cómo puedo mirar proyecciones que muestran millones de posibles víctimas y simplemente aceptarlo como inevitable? Porque la alternativa es la parálisis, respondió Vaughan con suavidad. Si te dejas abrumar por el peso de cada posible pérdida, serás incapaz de funcionar. Y ahora mismo, el universo necesita que funciones. Ya podrás hacer el duelo más tarde. Ahora mismo, salva a todos los que puedas y acepta que no todos son suficientes. Qaida lo miró. Aquel humano que la había salvado cuando moría, que había formado parte de su vida durante más de la mitad de su existencia, que de alguna manera siempre sabía lo que necesitaba oír, incluso cuando no era lo que quería oír. No sé si puedo ser tan dura, admitió. Ya lo eres, dijo Vaughan. Sobreviviste 6 meses en una nave siniestrada cuando deberías haber muerto. Regresaste a un mundo que esperaba que simplemente retomaras tu papel como si nada hubiera pasado. Aprendiste a volar de nuevo con un ala dañada. Eres lo suficientemente fuerte para esto, Qaida. Solo tienes que confiar en ti misma. El primer enfrentamiento con el enjambre tuvo lugar 72 horas después de que se detectara la brecha. La línea defensiva del comandante Breen se topó con el frente de las naves Kelvanik en el límite exterior del sistema TAR. 47 naves Draenís contra 7.000 organismos del enjambre. Las matemáticas eran brutales, pero las matemáticas no tenían en cuenta las tácticas. Breen había estudiado el enjambre durante décadas. Conocía los organismos kelvínicos, conocían sus patrones y sus debilidades. Priorizaban el consumo de recursos sobre la defensa táctica. Perseguían objetivos obvios e ignoraban las amenazas menos evidentes. Podían ser acorralados. Las naves Drach abrieron fuego con armas convencionales, lo suficiente para llamar la atención del enjambre, pero no para destruir una cantidad significativa. Luego se retiraron lenta y deliberadamente, alejando a los organismos perseguidores de las rutas de evacuación civil y conduciéndolos hacia posiciones preparadas. Cuando el enjambre alcanzó el alcance óptimo, se activaron plataformas de armas ocultas, armas de pulso experimentales que alteraban las estructuras moleculares basadas en silicio, armas térmicas que superaban incluso la tolerancia kelvínica al calor y barreras cinéticas que destrozaban a los organismos en lugar de simplemente dañarlos. 7.000 naves kelvínicas se convirtieron en nubes de escombros en aproximadamente 3 minutos. La flota de Breen sufrió 2 bajas. Funcionó. El comandante informó a la aguja eterna: las armas de la estación de investigación son efectivas. Podemos mantener posiciones defensivas si mantenemos la disciplina táctica. En el frente ofensivo, el almirante Castellan estaba probando diferentes enfoques.
Las fuerzas humanas habían desarrollado armas de pulso electromagnético focalizadas, diseñadas específicamente para objetivos basados en silicio. La teoría era sólida, pero poco práctica. La aplicación nunca se había probado a gran escala. El enjambre brindó esa oportunidad. Naves humanas penetraron profundamente en las concentraciones del enjambre, desplegando armas de pulso que se propagaron en cascada a través de los organismos agrupados. El efecto era menos devastador de inmediato que el de las armas térmicas drenosas, pero tenía una mayor cobertura de área. Un solo pulso podía inutilizar miles de naves kelvínicas simultáneamente, dejándolas vulnerables a ataques posteriores con armas convencionales. Podemos reducir su número, informó el almirante Castellan, pero no lo suficientemente rápido como para evitar un avance si cambian su objetivo a sistemas menos defendidos. Necesitamos más tiempo. Los zaratianos estudiaron la pantalla táctica, que mostraba a ambos frentes. La crisis inmediata estaba bajo control, pero el problema estratégico mayor persistía. El enjambre había violado la zona de cuarentena. Incluso si destruían a todos los organismos presentes en el espacio imperial, llegarían más. La violación significaba que la cuarentena había fallado. Necesitaban restablecer la barrera o enfrentarse a continuas oleadas de invasión. Necesitamos localizar el punto de la violación, dijo Zaratian. Encontrar por dónde penetraron la cuarentena y sellarla. De lo contrario, esto es simplemente una medida dilatoria. Encontrar la violación requerirá enviar naves de reconocimiento a la zona de cuarentena. Breen señaló que eso violaba los protocolos de contención que ambas partes habían mantenido durante 2 siglos. La brecha en sí ya había violado dichos protocolos. Qaida interrumpió: no estamos rompiendo la contención. La estamos reparando. Zaratian miró a su hija con renovado respeto. Correcto. Asignen naves de reconocimiento para que exploren el perímetro de cuarentena. Encuentren la brecha. Una vez localizada, desplegaremos armamento pesado para destruir cualquier presencia del enjambre y establecer nuevas posiciones defensivas. La misión de reconocimiento se lanzó 8 horas después. 6 naves, 3 dracones y 3 humanos trabajando en parejas coordinadas. Rastrearon sistemáticamente el límite de la zona de cuarentena, buscando la abertura que había permitido el paso del enjambre. Vaughan insistió en acompañar la misión a pesar de las objeciones del personal militar, quienes señalaron que carecía de habilidades de combate relevantes. Tengo experiencia en navegación en territorios en disputa, argumentó, y soy lo suficientemente terco como para seguir discutiendo hasta que accedan. Finalmente, lo hicieron. Qaida también quiso unirse, pero Zaratian se lo prohibió directamente. Eres el heredero al trono, el emperador, dijo con firmeza. No te expongas a peligros innecesarios durante una crisis militar. Vaughan se está poniendo en peligro, protestó Qaida. Vaughan no es heredero de 47 sistemas, replicó Zarathon. Aprecio su disposición a contribuir, pero su pérdida, aunque trágica, no desestabilizaría el imperio. La tuya sí. Quédate aquí. Qaida aceptó este juicio, pero observó la partida con visible ansiedad. Vaughan había prometido regresar sano y salvo, pero ella había aprendido con los años que las promesas de seguridad a veces se rompían, independientemente de la intención. Las naves de reconocimiento encontraron la brecha 47 horas después de iniciada su búsqueda. No estaba donde nadie esperaba. El límite de la zona de cuarentena se había establecido a lo largo de una región del espacio aparentemente estable con una mínima interferencia gravitacional. La brecha se había producido en un punto donde una masa estelar errante, no detectada por los sensores de largo alcance, había creado suficiente distorsión gravitacional como para ocultar la aproximación kelvínica. El enjambre utilizó cobertura natural, informó el comandante de reconocimiento. Esperaron a que la anomalía gravitacional atravesara el perímetro de cuarentena y luego la siguieron. Las redes de sensores no lograron detectarlos porque sus señales estaban enmascaradas por la masa estelar. Nam, ¿se puede sellar la brecha?
Preguntó Saraton. Sí, pero requerirá recursos significativos. Necesitamos establecer nuevas plataformas de sensores para cubrir la interferencia gravitacional. Desplegar estaciones de defensa adicionales para asegurar que no queden brechas. Y necesitamos rastrear toda la zona de cuarentena para verificar que no haya otras intrusiones no detectadas. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 8 semanas para establecer una cobertura adecuada. Más tiempo si queremos una certeza absoluta. 8 semanas significaban una amenaza continua para la población civil. 8 semanas significaban mantener la máxima preparación militar, desviando recursos de otras necesidades críticas. 8 semanas significaban el agotamiento de fuerzas que ya habían sido llevadas al límite. Pero 8 semanas eran mejores que una vulnerabilidad permanente. Aprobado, dijo Sara. Comiencen a establecer el nuevo perímetro defensivo de inmediato. Asignen tanto a las fuerzas Draconis como a las humanas a tareas de construcción. Esta es una responsabilidad conjunta. Durante las semanas siguientes, las fuerzas militares combinadas trabajaron para sellar la brecha mientras continuaban el combate con las naves del enjambre que aún penetraban el espacio imperial. El número de bajas aumentó lenta pero constantemente. Naves dañadas, tripulaciones, heridos, población civil desplazada. No fueron las pérdidas catastróficas que habían sugerido las proyecciones iniciales, pero sí dolorosas. Qaida se volcó en las labores de coordinación, trabajando con el personal administrativo para gestionar la logística de los refugiados, la asignación de recursos médicos y la comunicación con los territorios afectados. Rara vez dormía más de 4 horas seguidas. Perdió peso, la báscula marcaba un tono apagado que sugería desnutrición. Varios asesores le sugirieron que necesitaba descansar. Los ignoró a todos hasta que Saraton intervino directamente. «Te estás autodestruyendo», dijo el emperador, entrando en la habitación de Qaida sin avisar. «Llevas días sin dormir bien. Te estás enfermando. La gente se está muriendo», respondió Qaida sin apartar la vista del informe de bajas que estaba revisando. «No tengo tiempo para dormir». Tendrás mucho tiempo para dormir cuando el agotamiento colapse tu sistema inmunológico y quedes médicamente incapacitada para el servicio, replicó Saratian. No ayudas a nadie trabajando hasta el colapso. Sí ayudo, insistió Qaida, alzando la voz. Cada minuto que dedico a coordinar significa que muere menos gente. Cada decisión que tomo rápidamente, en lugar de después de descansar, podría salvar miles. ¿Cómo puedo justificar el descanso cuando mi comodidad se consigue a costa de vidas? Saratian se puso justo frente a su hija, obligándola a mirarla a los ojos. Porque no eres responsable de todas las muertes. No eres todopoderosa. Eres una persona que intenta ayudar a gestionar una crisis que afecta a miles de millones. Haces lo que puedes y luego descansas para poder seguir haciendo lo que puedes. Destruirte no honra a los que mueren. Simplemente te suma a la lista de bajas. La compostura de Qaida finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a fluir, y una vez que comenzaron, no pararon. Se desplomó hacia adelante, y Sarrayan la sostuvo, abrazando a su hija mientras sollozaba agotada, temerosa y afligida por todas las pérdidas que representaban las cifras de los informes de bajas. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, podría salvar a todos, alcanzó a decir Qaida entre sollozos. Pensé que si me esforzaba más, si tomaba mejores decisiones más rápido, si planeaba con más cuidado, podría evitar las pérdidas. Pero la gente sigue muriendo, y no puedo detenerlo. No, dijo Saratian suavemente, acariciando el cabello de su hija. No puedes. Yo tampoco. Nadie puede. Hacemos lo mejor que podemos. Tomamos las decisiones que podemos con la información que tenemos y luego vivimos con la certeza de que nuestro mejor esfuerzo no fue suficiente para evitar todo el sufrimiento. Eso es lo que significa el liderazgo. Qaida aceptando la responsabilidad y reconociendo sus limitaciones. Se sentaron juntas en el suelo de la sala de trabajo. Emperatriz y heredera, madre e hija,
Dos personas cargando con pesos imposibles y aprendiendo que a veces la única manera de seguir adelante era compartir la carga. Cuando Vaughan regresó de la misión de reconocimiento 3 días después, encontró a Qaida dormida en sus aposentos, como si estuviera en la cama. Descansaba por primera vez en más de una semana. La revisó brevemente, notó que su respiración era constante y que su color había mejorado, y decidió no despertarla. En cambio, encontró a Saratian en su oficina, revisando los horarios de despliegue con el comandante Breen. Cuando el comandante se marchó, Vaughan se quedó. Intentó salvar a todos, dijo Saratian sin rodeos. Igual que yo cuando era joven, igual que lo habría hecho su padre. Heredó la peligrosa creencia de que existen soluciones perfectas si uno se esfuerza lo suficiente. ¿Cómo la hiciste cambiar de opinión?, preguntó Vaughan. La dejé quebrarse, respondió Saratian con sinceridad. La vi esforzarse hasta el límite y luego la sostuve cuando cayó. Porque a veces la única manera de aprender los límites de la fuerza es superarlos y descubrir que caer no es el final. Que alguien estará ahí para ayudarte a levantarte de nuevo. Vaughan asintió lentamente. Eso es ser un buen padre. Doloroso, pero bueno. Aprendí de tu ejemplo, admitió Saratian. La dejaste luchar cuando la lucha era productiva. Interviniste cuando la intervención era necesaria. Nunca fingiste que la vida que sea fácil. Pero tampoco sugeriste nunca que la dificultad significara fracaso. Intento aplicar esos mismos principios ahora que se enfrenta a desafíos que no puedo simplemente eliminar mediante la autoridad imperial. Es fuerte, dijo Vaughan. Más fuerte de lo que cree. Esta crisis forjará esa fuerza en algo aún más resistente. Eso espero, respondió Saratian en voz baja, porque el universo le exigirá esa fuerza repetidamente. La emperatriz no descansa simplemente porque esté cansada. La crisis con el enjambre Kelvinic se resolvió gradualmente durante los meses siguientes. La brecha se selló con nuevas instalaciones defensivas. Las naves del enjambre supervivientes en el espacio imperial fueron destruidas sistemáticamente o repelidas a la zona de cuarentena. Se reasentaron poblaciones refugiadas. Se reparó la infraestructura dañada. La vida volvió lentamente a una cierta normalidad. Aunque todos los implicados sabían que la normalidad era simplemente el estado que existía entre crisis. El balance final de bajas fue doloroso, pero no catastrófico. 732 militares muertos en combate, aproximadamente 4.000 civiles que se negaron a evacuar o fueron sorprendidos por movimientos inesperados del enjambre, y miles de millones en daños económicos. De la infraestructura destruida y el comercio interrumpido. Pero los sistemas sobrevivieron. La población sobrevivió. La civilización sobrevivió. Se programó una ceremonia en memoria de los caídos. Le pidieron a Qaida que pronunciara el discurso principal. Pasó días redactando y revisando sus palabras, tratando de encontrar aquellas que honraran adecuadamente el sacrificio sin caer en el vacío ni en la banalidad. La noche anterior a la ceremonia, Vaughan la encontró aún trabajando en el discurso, tachando secciones y reescribiéndolas con creciente frustración. No funciona, dijo sin levantar la vista. Todo lo que escribo suena hueco. ¿Cómo puedo hablar de la pérdida cuando no puedo comprender realmente lo que han vivido estas familias? ¿Cómo puedo honrar el sacrificio desde una posición de privilegio y seguridad? No intentes comprender su pérdida, dijo Vaughan con suavidad. Simplemente lo reconoces. Das testimonio de su dolor sin pretender compartirlo plenamente. Les agradeces contribuciones que no puedes devolver. Y te comprometes a garantizar que su sacrificio no haya sido en vano, trabajando por un futuro donde tales sacrificios sean menos necesarios. Qaida lo miró con ojos cansados. ¿Tuviste que dar discursos después de la muerte de Anaka? No, respondió Vaughan. Yo no era nadie, un capitán sin autoridad especial. Cuando murió mi hija, no hubo ningún funeral, ningún reconocimiento formal. Ella no era más que una estadística en la crisis de refugiados. Otra niña más que se pierde por circunstancias ajenas a su control.
Se movió para sentarse junto a Kaida. Pero si me hubieran pedido que hablara, habría dicho lo que acabo de decirles. Reconocer, honrar, comprometerse. Esas son las únicas cosas honestas que alguien puede ofrecer. Kaida dejó su lápiz óptico. ¿Siempre se sentirá así de pesada esta responsabilidad? Sí, dijo Vaughan con sinceridad. Va, pero te harás más fuerte al cargarlo. Y tendrás gente a tu alrededor que te ayudará a compartir la carga. Eso es lo que hace la familia. Lo que hacen los verdaderos aliados. No eliminan la carga. Simplemente te acompañan mientras lo llevas. La ceremonia conmemorativa atrajo a miles de asistentes, familiares de los caídos, personal militar, civiles supervivientes y representantes de territorios humanos que honraban a sus propias víctimas. La ceremonia se celebró en una plaza abierta cerca de la Aguja Eterna, bajo un cielo que por fin se había despejado de cenizas por primera vez en una década. Cuando Kaida subió al podio, parecía pequeña a pesar de su altura, joven a pesar de su madurez. Pero cuando hablaba, su voz resonaba con claridad y convicción. No puedo pretender comprender la profundidad de su pérdida, comenzó diciendo, pronunciando palabras que brotaban de la verdad en lugar de un guión preparado. He perdido a personas que amaba. He experimentado dolor y miedo. Pero no he visto morir a alguien a quien quería mucho protegiendo a otros. No he tenido que elegir entre seguridad y deber. No he hecho los sacrificios que aquellos a quienes honramos hoy hicieron voluntariamente. Hizo una pausa, dejando que el peso de ese reconocimiento se asentara sobre la multitud reunida. Así pues, no pretenderé compartir plenamente tu dolor. En cambio, te haré una promesa. Las personas que perdimos hoy murieron porque el universo así lo exigió. Porque surgieron amenazas que no podían ignorarse. Porque alguien tenía que interponerse entre el peligro y aquellos que no podían protegerse a sí mismos. No murieron porque les hayamos fallado. Murieron porque lograron proteger a otros. Su voz se fortaleció. Y honramos ese éxito aprendiendo de él. Reforzando nuestras defensas para que menos personas tengan que sacrificarse en el futuro. Construyendo puentes entre las especies para que podamos afrontar las amenazas juntos en lugar de solos. Recordando que cada nombre en este monumento representa no solo a una víctima, sino a una persona que eligió la valentía cuando el miedo hubiera sido más fácil, miró a través de la multitud, estableciendo contacto visual con tantas personas como le fue posible. Soy el heredero de este imperio. Algún día gobernaré. Cuando llegue ese día, prometo llevar conmigo el recuerdo de esta crisis. Recordaré los rostros entre esta multitud, el dolor en sus ojos, el peso del sacrificio, y tomaré decisiones que honren lo que sus seres queridos dieron para proteger nuestra civilización. Se apartó del podio. La multitud guardó silencio durante un largo rato. Luego comenzaron los aplausos. No los aplausos ceremoniales y corteses típicos de los eventos formales, sino un aprecio genuino, un reconocimiento de que había dicho la verdad en lugar de ofrecer un consuelo vacío. Tras la ceremonia, las familias se acercaron a Kaida una por una. Le agradecieron sus palabras, compartieron recuerdos de las personas que habían perdido, le pidieron que recordara nombres específicos. Ella escuchó a cada persona, no hizo promesas que no pudiera cumplir y dio a sus palabras la importancia que merecían. Vaughan observaba desde la distancia, sabiendo que era mejor no interrumpir esos momentos. Vio cómo Kaida se mantenía entera a pesar del evidente agotamiento emocional. Vio cómo prestaba toda su atención a cada persona a pesar de haber hablado ya con decenas. La vio aprender en tiempo real lo que significaba ser una líder que se preocupaba de verdad por aquellos a quienes servía. Cuando la última familia finalmente se marchó y Kaida se giró para buscarlo, lo miró. Completamente exhausta, Bourne simplemente abrió los brazos y ella se dejó abrazar sin dudarlo, apoyándose en su pecho mientras se le brindaba el apoyo que finalmente le permitió dejar de ser fuerte. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Tu padre estaría orgulloso. Tu madre está orgullosa. Y yo estoy orgulloso de ti. No siento que lo haya hecho bien, murmuró Kaida.
Siento que apenas logré no derrumbarme. Eso es hacerlo bien, respondió Vaughan. La fortaleza no es la ausencia de quiebre. Es seguir funcionando incluso cuando sientes que podrías quebrarte. Lo hiciste hoy. Lo harás muchas veces a lo largo de tu vida. Y cada vez descubrirás que eres más resistente de lo que creías. Permanecieron juntos en la plaza que se vaciaba mientras el sol se ponía sobre la capital, proyectando largas sombras que eventualmente darían paso a las estrellas. 20 años después de la ratificación del tratado, Caida asumió formalmente el cargo de emperatriz del Imperio Draconis. Sarathon no murió ni abdicó. Simplemente decidió, después de 237 años de gobierno, que era hora de dar un paso atrás, de dejar que la siguiente generación liderara, mientras ella ofrecía orientación desde la experiencia, no desde la autoridad. La ceremonia de coronación fue magnífica, de estructura tradicional, pero modificada para reflejar los cambios ocurridos en las últimas 2 décadas. Dignatarios humanos asistieron como invitados de honor, no como aliados recelosos. Representantes de 17 especies que hasta entonces habían mantenido distancia con el imperio enviaron delegaciones. La ceremonia se transmitió en directo a través de 83 sistemas, y fue vista por miles de millones de personas que la consideraron un símbolo de una nueva era. Caida aceptó la corona ataviada con túnicas que combinaban el diseño tradicional draconiano con elementos de una docena de culturas. La corona misma había sido modificada. Sus ángulos originales se suavizaron y se añadieron nuevos emblemas que representaban la unidad, no la dominación. Pronunció su juramento en 3 idiomas, reconociendo que gobernar significaba servir a todos los ciudadanos, sin importar su origen. Vaughan permanecía entre los testigos reunidos, observando cómo la joven a la que había encontrado moribunda en una cápsula de escape destrozada se transformaba en una emperatriz que inspiraba respeto no por el miedo, sino por su demostrada competencia y su genuina preocupación. Ahora parecía mayor de lo que era. Su cabello era blanco, sus movimientos cautelosos. Los humanos envejecían rápido en comparación con Draonus. Sabía que su tiempo era limitado. Después de la ceremonia, durante la recepción, Caida lo encontró de pie en un balcón con vistas a la ciudad. Se sentó a su lado sin decir palabra de inmediato, simplemente compartiendo la vista. «Estás pensando en el tiempo», dijo finalmente. «Siempre», admitió Vaughan. «Esa es la maldición de ser humano entre especies longevas. Observar cómo todos a tu alrededor siguen adelante sabiendo que tú te detendrás mucho antes que ellos. Podrías someterte a tratamientos de prolongación de la vida», sugirió Cada. «Tenemos la tecnología. Podrías tener décadas más». «Podría», asintió Vaughan. «Pero no quiero. Mi vida ha sido lo suficientemente larga como para presenciar milagros. Te encontré cuando estabas muriendo. Te ayudé a sanar. Te vi convertirte en alguien extraordinario. Estuve a tu lado tanto en la crisis como en la celebración. En los últimos 20 años he encontrado más significado que el que la mayoría de los humanos encuentran en el doble de ese tiempo. Años adicionales no aumentarían ese significado. Simplemente prolongarían la espera». Caida sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se negó a dejarlas caer. «No estoy preparada para que te vayas». «Lo eres», dijo Vaughan con dulzura. «Llevas años preparándote. Simplemente no quieres reconocerlo porque reconocerlo significa aceptar la pérdida». Él le tomó la mano. Su piel, fina como el papel y manchada por la edad, contrastaba con las escamas aún suaves de ella. «Pero sabes cómo afrontar la pérdida. Eso te lo enseñé en un barco de salvamento cuando tenías 8 años. La pérdida no te destruye. Te transforma. Y a veces la nueva forma resulta más fuerte que la original. Eso no hace que duela menos». «No», admitió Vaughan. «No. Pero eso significa que el dolor tiene un propósito. Tú me llevarás adelante. Recordarás lo que te enseñé sobre la fortaleza y la vulnerabilidad, y sobre elegir la compasión incluso cuando el cálculo pueda sugerir lo contrario. Así es como sigo existiendo incluso después de que mi cuerpo falle».
Permanecieron en silencio, observando cómo se encendían las luces de la ciudad al caer la noche. Finalmente, Caída volvió a hablar. Gracias por encontrarme. Gracias por elegir salvarme cuando podrías haberte marchado. Gracias por ser la persona que me demostró que la confianza es posible incluso cuando el universo se muestra hostil. Gracias por dejarme salvarte, respondió Vaughan. Gracias por darle sentido a mi vida después de que pensaba que había perdido todo propósito. Gracias por ser exactamente quien eres. Vaughan Kessler falleció en paz 3 años después de la coronación de Caída, rodeado de su familia en unas habitaciones que hacía tiempo que habían dejado de parecer temporales. Según se cuenta, sus últimas palabras fueron: díganle a Caída que es lo suficientemente fuerte. Si realmente dijo eso o si simplemente era lo que los presentes querían recordar, dejó de ser relevante. El mensaje era cierto en cualquier caso. Miles de personas, entre humanos y dignatarios draconianos, asistieron al funeral. Personal militar cuyas vidas había tocado, niños a los que había ayudado a lo largo de los años a través de diversas iniciativas humanitarias. Su cuerpo fue incinerado según la tradición humana. Sus cenizas fueron divididas entre 2 lugares conmemorativos. Una en la tierra, donde Anaka había nacido. Una de ellas, en Draconis Prime, donde había pasado las últimas décadas de su vida. Caída pronunció el elogio fúnebre. Habló de un hombre que había elegido la compasión en lugar de la venganza, que había salvado a un niño de la especie de su enemigo porque era lo correcto y no por estrategia. Quienes habían demostrado que la sanación entre civilizaciones comienza con acciones individuales de valentía y bondad. Vaughan Kessler no fue un gran líder militar. Ella dijo que no era un científico brillante ni un político influyente. Simplemente era un padre que perdió a su hija y encontró a otro niño que necesitaba ayuda. Al optar por ayudar, cambió el curso de la historia. No mediante una gran estrategia, sino a través de un pequeño acto de decencia que tuvo repercusiones inesperadas. Ella observó a los testigos reunidos. Que su ejemplo nos recuerde que la grandeza no se mide por el poder ni la posición. Se mide en opciones. La decisión de actuar cuando otros se darían la vuelta. La decisión de confiar cuando la experiencia sugiere traición. Sería más fácil optar por construir puentes cuando luego hay que derribarlos. Vaughan Kessler tomaba esas decisiones todos los días. Por eso le honramos. Por eso lo recordaremos. Tras la ceremonia, una vez dispersada la multitud, Cada regresó sola al lugar conmemorativo. Se sentó ante la lápida con el nombre de Vaughan y se permitió llorar plenamente por primera vez desde su muerte. Saraton la encontró allí al atardecer, cuando el sol proyectaba largas sombras sobre el monumento conmemorativo. La antigua emperatriz se sentó junto a su hija sin hablar, simplemente ofreciendo su presencia. No sé cómo hacer esto sin él, admitió Caída. Siempre estaba ahí. Cada crisis, cada decisión, cada momento en que dudé de mí misma. ¿Cómo sigo adelante cuando la persona que me enseñó a ser fuerte ya no está? Haz lo que él te enseñó, respondió Saratian. Reconoces la pérdida sin dejar que te paralice. Recuerda sus lecciones sin esperar que aparezca y te dé otras nuevas. Confías en que te preparó lo suficiente para lo que venga. Envolvió a su hija con un ala. Y recuerda que no estás solo. Todavía tienes familia, asesores, amigos, todos nosotros, dispuestos a ayudarte a sobrellevar la carga cuando se vuelva demasiado pesada. Caída se refugió en el abrazo de su madre. Le extraño. Lo sé, dijo Sara en voz baja. Yo también lo extraño. Él me enseñó tanto como te enseñó a ti. Me recordó que la fortaleza incluye la vulnerabilidad. Esa perfección no es un requisito para el liderazgo. Que a veces la mejor decisión es simplemente confiar en que has hecho lo suficiente. Hizo una pausa. Fue un ser humano extraordinario. El universo se ve disminuido por su ausencia. Se quedaron sentados juntos mientras caía la noche. Madre e hija, dos gobernantes que aprendieron de un simple ser humano que a veces los cambios más profundos comienzan con los actos de compasión más pequeños.
En los años que siguieron, Caida gobernó el Imperio Draconis con una combinación del ingenio estratégico de su madre y el pragmatismo compasivo de Vaugen. Cometió errores, como todos los gobernantes. Afrontó crisis que pusieron a prueba su resolución. A pesar de sus mejores esfuerzos, tomó decisiones que provocaron víctimas. Pero nunca olvidó las lecciones aprendidas en una cápsula de escape dañada hace 2 décadas. La confianza se gana mediante acciones coherentes. La fortaleza incluye la vulnerabilidad. La compasión no es debilidad, sino el fundamento de un poder duradero. Y a veces, lo más importante que puede hacer un líder es simplemente reconocer que no tiene todas las respuestas, pero que trabajará incansablemente para encontrarlas de todos modos. El universo continuó su indiferente rotación. Las estrellas ardieron y murieron. Las civilizaciones surgieron y cayeron. El eterno ciclo de caos y orden se desarrolló a través de escalas infinitas. Pero en un pequeño rincón de ese vasto cosmos, 2 especies que una vez fueron enemigas mortales aprendieron a construir algo mejor. No es perfecto, no está exento de conflictos, pero es mejor. Y todo comenzó porque un cansado soldado humano encontró a una niña moribunda y decidió salvarla. A veces, eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo.